Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, este es un breve video que quería comentarles en función de unas charlas que estamos teniendo con Jorge Luna Ortuño de esta visita que estamos planeando hacia Bolivia. Es una breve presentación, yo sé que se está presentando su libro y él me pidió gentilmente que yo haga un comentario sobre el concepto de formas de vida innovadoras o de nuevos modos de vida en relación a los trabajos que tenemos en común y cierta filosofía de Foucault, de Deleuze, del pensamiento libertario en general. El libro de Jorge, Pensamiento inalámbrico, tiene una segunda parte donde reflexiona sobre lo que él plantea como la obediencia no cooperativa y es toda una parte sumamente interesante en la que echa mano a filósofos que particularmente fueron muy referentes para mí o que influyeron mucho en ciertas ideas. El caso de Henry David Thoreau, que es un pensador anarco-individualista norteamericano que para mí fue capital cuando leí un texto como Walden, por ejemplo, pero también habla mucho de Gilles Deleuze, habla mucho de Félix Guattari, plantea algunas relaciones con los movimientos contraculturales en California, con los Panteras Negras, obviamente el hipismo, los beatniks, películas como Into the Wild, y en ese sentido yo quería hacer una breve reflexión sobre las formas de vida nuevas y demás. En este texto hay un capítulo que se llama Ejércitos de la noche a la luz del día, el sueño hippie, que comienza así. Dice Jorge, ¿no? Nunca me interesó vestirme como los hippies ni imitar sus actitudes, pero siempre sentí que tenía algo que ver con ellos. Ya esa frase sola me parece extraordinaria. Es una frase que yo también puedo firmarla a pie juntillas en lo personal. A mí tampoco nunca me interesó vestirme con los hippies ni imitar sus actitudes, pero siempre sentí que tenía algo que ver con ellos. Lo que hay que ver, yo creo que la clave de esta frase es qué es lo que tenés en común, ¿no? ¿Cuál es el punto que tenés en común? No es la vestimenta, no es el ropaje, ni siquiera son sus actitudes tampoco. Si uno sigue en el texto, dice, definitivamente no, nunca me ha interesado hacerme pasar por hippie, ni por jippie, ni por hipster, y menos aún por punk. Pero por otro lado, el encanto contenido en sus gritos y en sus silencios, en sus llantos y en sus fortalezas arrebatadoras, no me han sido indiferentes, y en muchas circunstancias me han convertido en un cómplice anónimo. Acá también digo, ¿no? O sea, esa definición, esa doble sesión, no podría decir, que plantea la primera frase entre el hipismo estetizante o lo que se muestra y el pensamiento, lo mismo es con hippies o con hipsters, que es una palabra también muy complicada porque hoy en día se habla mucho del hipsterismo, de los hipsters en los centros urbanos, en los barrios bohemios, a veces también algunos hablan de bobos, un poco los burgueses bohemios. Eso se usa mucho obviamente en New York, en otras ciudades como San Francisco, Los Ángeles, acá en Buenos Aires también, donde yo vivo, que es el barrio de Palermo Viejo. Es un barrio cooptado por lo que se entiende como el hipsterismo, como los hipsters, pero eso es una tradición enorme que viene desde la década del 50 en los Estados Unidos y la relación con los beatniks. A mí personalmente me interesa sí el movimiento beat, o en verdad sí lo que me interesa es la pulsión beat, es lo que encarnaron los escritores que se autodenominaron o que los denominaron beatniks, porque muchos de ellos tampoco asumieron ese mote. Y ahí aparece la figura del hipster. Muchos dicen que el hipster es como una suerte de beatnik temeroso que no libera la pulsión total, que es como un beatnik un poco más conservador. Hoy obviamente es una palabra que se usa para un tipo de consumo. Hoy lo que se entiende por hipster es solamente alguien que tiene consumos indies, ¿no? Lo que se entiende como indies o alternativos, o está en el tema del veganismo, o tiene conciencia ambiental, o lee ciertos autores que están de moda. O sea, hoy es un target, es solamente un consumo determinado. Cuando surgía, cuando aparecía esa decisión de los beatniks como hipsters, era una forma de vida que tenía que ver, sí, con el torrente de la pulsión, que tenía que ver con la experimentación lisérgica, la experimentación con drogas, la búsqueda de ampliar los horizontes sexuales y libertarios, tenía que ver con un clima de época que era el clima de época de posguerra en los Estados Unidos y la crítica a la
forma de vida americana consumista, puritana, familiarista, el esquema de doble moral, etcétera. Lo que plantea acá Jorge en su libro, en algún sentido, es eso, ¿no? O sea, ese sentir que uno es interpelado, que uno en algún sentido es sindicado también por los punks, por los hippies, por los beatniks, pero que uno no es como ellos en el sentido de que no se viste y demás. Hay una parte, que es la tercera y última que quiero mencionar, que dice: contentarse con señalar que el sueño hippie murió carcomido por la inconsistencia de su lógica juvenil e ingenua, o que fue una ilusión de chicos que sucumbió de muerte natural, sería una soberana burrera y una insensatez de grueso calibre. Decir que los movimientos contraculturales de los 60 y 70 fueron suicidados por el sistema sería también insuficiente, una afirmación propia de una percepción corta, ya que para pensar el hippie nunca existió. Aquel era más que un hombre que la misma sociedad utilizaba para demarcar una actitud vital colectiva y exponerla mediáticamente. Con ellos sucede, como en todo, lo más interesante aparece cuando se logra excavar lecturas subterráneas, una lectura oficial y predominante que archivan los historiadores. A mí esto me interesa mucho realmente, ¿no? O sea, es lo que va a plantear en algún sentido en el libro, en la segunda parte de la creación de nuevos modos de vida, donde habla del hipismo, donde habla de conceptos como desobediencia civil, donde obviamente cita a Jack Kerouac también, a todos los pensadores contraculturales, anarcodeseantes y demás. Es esa percepción que uno tiene desde el presente, porque obviamente hoy estamos en el año 2014 y es muy diferente pensar lo que se entendía como la proliferación de nuevos modos de vida o la resistencia crítica desde el individuo en la década del 50, la década del 60, incluso hasta la década del 70, que ya a partir de la década del 80, y ni hablar hoy en 2014. Hoy uno tiene una percepción que está muy mediatizada también por imágenes cinematográficas, por lecturas, y eso también lleva a veces a como idealizar en exceso, a generar como idolatrías. En ese sentido lo que hace Jorge en el libro es interesante porque le quita todo tipo de proceso de mitificación, aunque igual algo de mítico va a haber, pero trata de alejarse un poco de esa visión y reivindicar el carozo de lo que se puede entender como la vida contracultural o de la nueva forma de vida. Eso es lo que él señala, me parece a mí, cuando dice: sentí que tenía que ver algo con los hippies o con los hipsters o con los beatniks, pero no en su ropa, ni en sus gestos, ni en sus actitudes. Y bueno, porque lo que queda es el carozo, y el carozo no tiene que ver con la vestimenta, ni tiene que ver con los gestos, con la gestualidad legitimada, oficial, sino tiene que ver con algo mucho más hondo, tiene que ver con un linaje, con una genealogía, una tradición, digo. Los beatniks, los hippies, incluso los punks, responden a una genealogía contracultural que no es algo propio de la década del 50, es algo propio de la humanidad. Es decir, basta en Grecia ver que había una filosofía oficial, había un pensamiento oficial, Platón y Aristóteles, y un pensamiento generalmente vinculado con el Estado, con la formación de cuadros del Estado. Recordemos Platón, la República de Platón, pensaba el filósofo rey, Aristóteles era asesor de Alejandro Magno, digo, la cercanía con el poder estaba muy clara, pero sin embargo también tenemos una contrahistoria, una contracultura, donde aparecen los cínicos, los epicúreos, los estoicos, los escépticos, que eran el contrarrelato a ese relato oficial de la filosofía, y el filósofo era contracultural, digo, rompía con todo tipo de cargo público, había una crítica absoluta a esos esquemas de poder, y eso era la contracultura, digo. Los beatniks y los hippies de la antigüedad era Epicuro, era Diógenes. Entonces yo creo que lo que está planteando Jorge es el carozo del asunto, es entender que en toda la historia de la humanidad hubo un contrarrelato, una contrahistoria, una contracultura, y que eso es tan importante como la cultura oficial. Digo, si no tenemos contracultura, si no tenemos contrarrelato, la vida humana sería imposible. ¿Por qué? Y eso lo plantea muy bien en su texto Jorge también.
que él lo llama con ese término que es inalámbrico, ¿no? Pero también se puede pensar de en muchos lugares. En el sentido de que la vida humana oficial, digo, está apalancada, tiene como un apuntalamiento respecto de cierta hipocresía social, de la doble moral, en la construcción de poder hay que ceder muchas cosas. Eso se ve muy bien en los discos de Nirvana, ¿no? En las fotos de esa tapa hay dos o tres discos de Nirvana que son interesantes, pero el caso de cuando uno ve ese niño en el agua nadando, buscando el dólar, esto es en Nevermind, esa imagen de ese bebé nadando, ¿no? Buscando un dólar, es muy sistemática, es una imagen muy fuerte. Y uno lo puede ver en las canciones de Cobain también, ¿no? Que para quienes nacimos en la década del 70, fines de los 70 y nos formamos en los 90, Nirvana fue la primera o una de las primeras expresiones que nos remitió a toda la contracultura. Yo creo que el grunge y hoy quizá algunas cuestiones que tienen que ver con la web es por donde pasa la contracultura hoy todavía. Pero vuelvo, entonces lo que quiero decir es, esa imagen que está en el disco de Nirvana, de ese bebé buscando el dólar, es muy sintomático y quiere decir nacer es negociar. Uno cuando nace tiene que negociar. La contracultura intentó no negociar o negociar lo menos posible. Hoy me parece que lo que uno puede ver, yo donde veo la contracultura, y en eso coincido también con Jorge, es en expresiones muy diversas. No es que haya desaparecido, la contracultura existe y siempre va a existir, porque por lógica, incluso por un pensamiento casi dialéctico, si hay una cultura oficial, habrá una cultura no oficial también, con otros valores. Personalmente yo la veo, por ejemplo, en dos o tres exponentes. No sé, por ejemplo, el caso de Michel Onfray en Francia, un filósofo que a mí me interesa mucho. Él construyó una universidad paralela, enseña contrahistoria de la filosofía, donde estudia pensadores contraculturales, desde Diógenes y Epicuro hasta René Gerer, gente de mayo del 68, el propio Guattari, Deleuze, etc. Yo creo que Onfray es un exponente de un pensamiento contracultural hoy, lo cual no quiere decir no negociar. Él negocia y negocia muy bien, aparece en los medios, aparece en la televisión, pero el carozo lo contiene. Otra posibilidad, otro ámbito donde yo veo también la expresión contracultural es en ciertos experimentos, por ejemplo, como la Bitcoin, es decir, como las criptomonedas. Ahí hay una pulsión también, digo, muy interesante y muy libertaria. Y por otra parte, donde yo lo veo también es en cierto pensamiento o en ciertas cuestiones que vienen todavía de California. California es un lugar que está munido de eso, pero no está munido de ese tipo de semillas solamente de la década del 60, sino desde su creación. La ciudad de San Francisco fue una de las pocas ciudades en Estados Unidos que no estuvieron atravesadas por la lógica puritana de las grandes ciudades del este, y tampoco por ese catolicismo pesado, por esa visión culpógena, mórbida, gótica, que aparece en Faulkner del sur de Estados Unidos. San Francisco, en general todo California, pero puntualmente San Francisco, y también en parte parte de Los Ángeles, fueron ciudades o enclaves portuarios, cosmopolitas, donde iban buscadores de oro, donde había prostitutas, donde la cuestión del sexo más libre fue históricamente así, digo, donde obviamente surgieron los movimientos de derechos civiles, donde fueron muchas comunidades homosexuales, afroamericanos, hay un componente de latinos muy grandes. Eso genera también una visión cosmopolita, abierta, muy aperturista, y todavía ahí existen, digo. Otro bolsón, otro ámbito donde todavía se trafican ideas contraculturales o libertarias, en el marco de la industria, es la pornografía. Pues ahí, por ejemplo, tenemos tres casos que yo pienso y que pueden entablar un diálogo con lo que plantea Jorge. Michel Onfray, un filósofo hedonista y libertario, el caso del Bitcoin, una criptomoneda, una forma, digamos, de hacer transacciones fuera de los controles de los bancos centrales y de los estados, y la pornografía californiana. Esos tres espacios, o tres figuras, o tres espacios de reflexión, son lugares contraculturales todavía.
Ahora, si pensamos la contracultura como al margen de todo, no. Esto no es Thoreau, no es la lógica de Thoreau y irse al bosque de Walden Pond y alejarse de toda la civilización. Eso ya creo que es inviable, digo. Me parece que los gestos contraculturales hoy pasan por cómo negociar, cómo interactuar con los medios, cuándo entrar, cuándo salir, dónde publicar, publicar en sellos independientes, multinacionales, cómo manejarse con eso. Hoy es un tema donde pasa por el cómo, por el uso que se hace. Pero la contracultura existe todavía. Vuelvo a lo mismo. En tanto y en cuanto existe una cultura oficial, va a existir una cultura no oficial, con otros valores y con otras búsquedas, estéticas, éticas, políticas, etc. Toda la historia de la contracultura está teñida por un pensamiento emancipatorio en el sentido de buscar mayor libertad. Y ahí también, digo, hay muchos cruces. Es decir, la libertad se puede buscar desde diversos lugares y desde muchas tradiciones, desde el socialismo libertario, desde una expresión libertaria más liberal, donde yo me inscribo, digo, yo me siento un libertario de izquierda y en ese sentido creo que tenemos bastante en común con Jorge. En todo caso, lo que me interesa a mí es la tradición más de corte anarco-individualista, ¿no? O sea, y esa tradición es el punto de partida de todo lo que es la visión libertaria más liberal, que no critica la propiedad privada. Yo estoy inscripto en ese sentido ahí, hoy estoy estudiando fuertemente todas las corrientes que tienen que ver con el pensamiento libertario en Estados Unidos. Durante mucho tiempo estudié mucho las corrientes francesas, Foucault, Deleuze, Guattari, y hace un tiempo ya que estoy estudiando el libertarismo norteamericano con pensadores ya un poco más ajenos a esa visión, como Robert Nozick, o como Samuel Conkin, o como Karl Hess, o como Rothbard, o incluso como Ayn Rand, ¿no? En ese sentido creo que hay un diálogo entre la tradición francesa y la tradición estadounidense también. Pero bueno, tampoco quiero irme muy por las ramas. Un poco la idea de este video era recomendar el texto de Jorge Luna y pensar las formas de vida en ese sentido. O sea, ahí creo que un poco en este video lo que yo les planteo son diferentes opciones donde todavía circulan o hay cierta experimentación vital en la filosofía de Onfray, en la pornografía californiana, en el Bitcoin. Son 3 casos, pero hay muchos más casos donde la experimentación y la búsqueda de nuevos modos de vida y de modos de transacción o de modos políticos, etcétera, todavía está muy como efervescente. Bueno, es todo lo que tenía para decirles. Lo que sí recomiendo es que lean enfáticamente este libro de Jorge Luna Ortuño, Pensamiento Inalámbrico, porque es un texto vital, es un texto emancipador y es un texto que también es un gran disparador, lo cual es mucho. Gracias.